iglesia, para ayudarnos los unos a los otros y estaríamos horas hablando de lo que Dios está haciendo en Guatemala con todas esas familias y con todos esos niños, pero es una bendición enorme lo que están haciendo este grupo de personas allá y ustedes son parte de eso. Así que sigue orando, que no conoce sus nombres, no sabes quiénes son, pero Dios está haciendo grandes cosas en todo el mundo y nosotros somos parte de eso. El día de hoy quiero animarte y quiero invitarte que me acompañes a una palabra que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 4 en adelante. Génesis, capítulo 12, verso del 4 en adelante. Búscalo ahí en tu Biblia. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos escucharte a ti. Hoy podemos alabar tu nombre, exaltar tu poderío. Gracias, oh Cristo, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres el Señor de este lugar. Te ruego que hables a nuestros corazones porque necesitamos de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El libro de Génesis es un libro que muestra los fracasos del hombre. Es un libro que comienza con errores. Es un libro que, aunque tiene cosas maravillosas, en gran parte habla de una gran creación y los errores que los hombres cometimos. Habla de la caída de Adán y Eva y su pecado. Habla de que Dios restaura, le da una oportunidad a Noé, lo salva en un arca, le da una segunda oportunidad. Pero Noé también falla y su gente y su familia comienzan a caer nuevamente en pecado. Luego viene la Torre de Babel y habla también de la condición del ser humano alejado de Dios. Y en medio de todo ese escenario entra una figura nueva, Abraham. Un hombre que no se había hablado antes de él, alguien que estaba en una tierra llamada Ur de los Caldeos, y de ahí recibe un llamado de vete de este lugar a un nuevo lugar que yo te voy a dar y tendré para ti una bendición. Comienza básicamente Dios a mostrarle y a prometerle tres cosas a Abraham. Lo primero que le muestra a Abraham es que le va a dar una descendencia. Eso significa que le va a dar frutos, le va a dar hijos que van a salir de él. Vas a tener una gran descendencia. Lo segundo que le promete es una tierra. Camina hacia una nueva tierra que yo te voy a dar. Y en tercer lugar, le dice una bendición para todas las naciones. Algo que no solo será para ti, sino que será para los hijos y para los hijos de tus hijos y todas las generaciones que vienen detrás de ti. Esta es la bendición de Dios a Abraham. Tres partes de una bendición. Primero, serás fructífero. Segundo, estarás en una tierra y serás estable. En tercer lugar, dejarás un legado, dejarás una bendición que no solo será para ti y para tu casa, sino que también será para las generaciones. Sino viene también para la gente que está alrededor tuyo. Esa es la promesa de Dios. Y si te pregunto hoy, ¿te gustaría una promesa así? A mí me gustaría.
Yo quisiera una promesa de este tipo. Dar frutos. Que todo lo que haga tenga frutos. En número 2, no solo dar frutos, sino estar estables en una tierra que Dios me entregue. Estar sembrados y arraigados. Y número 4, que lo que Dios me dé a mí sea de bendición para mi hija y para mis nietos y para mis generaciones que vienen detrás de mí. Es una bendición completa. Así que Abraham fue fiel a Dios. Y dice estos primeros versos que comenzamos a leer, que hizo caso, fue obediente y salió de donde estaba y llegó hasta la tierra donde Dios le había mandado. Llegó hasta allí. Y yo quiero que veas conmigo unos detalles de lo que encontramos en este pasaje. Porque este es el punto de partida del camino de Abraham. El inicio de su camino para alcanzar esa bendición. Y lo primero que hace Abraham es que llega a la tierra y lo primero que hizo es una tienda para él vivir. Y segundo lugar, hizo un altar para adorar a Dios. 2 cosas. Pero lo primero que hizo fue una tienda. Por lo tanto, la tienda era una representación de que se consideraba un peregrino, que estaba de pasada hacia completar su jornada y llegar hasta el lugar donde se iba a quedar permanentemente. Lo segundo que hizo es un altar a Dios. Edificó un altar y adoró a Dios. Así que a través de esto, Abraham estaba reconociendo: yo dependo de Dios. Yo dependo del que me dio las promesas. Yo dependo de aquel que me dijo: vas a dar frutos y serás bendición y tendrás tierra y tendrás legado para tu familia. Yo dependo de él. Esa era su esperanza. Ese altar representaba su fe. Ese altar representaba su consagración con Dios. Pero dice la palabra de Dios que comenzó el hambre, que comenzaron las pruebas, que comenzaron los problemas, donde ya no era tan agradable la situación, porque la parte de la promesa es bonita. Por eso te preguntaba, ¿cuántos la quieren? Yo la quiero. Pero llegó el momento de que había hambre, de que había escasez. Y en medio de la tierra que había esa hambre, dice la palabra, si lees todo el capítulo 12, que lo que hace Abraham es que se va de aquella tierra y se va para Egipto, buscando la abundancia de Egipto y tratar de arreglar su prueba, tratar de solucionar su problema. Pero hay algo que dejó detrás. Hay algo que se le quedó en su camino, en su afán de mejorar, en su afán de resolver el problema, en su afán de buscar comida cuando no había comida, en su deseo de también prosperar a su familia, en su deseo de que nadie pasara problemas ni nadie tuviera hambre. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que se fue para Egipto y dejó detrás el altar. La Biblia no habla en ningún momento de que todo el proceso de él de alabar a Dios y depender de Dios también lo hizo en Egipto. Porque al llegar a Egipto, todo fue bien al principio. En Egipto, su esposa era extremadamente hermosa, y no quiero entrar hoy en esa historia, pero tiene miedo y comienza a cometer errores, y comienza a cometer pequeños errores. Y comienza a pensar: si descubren que es mi esposa, me van a matar para quedarse con ella. Así que mejor digo que es mi hermana. Y comenzó a cometer errores y a mentir. Y trajo tantas consecuencias que prácticamente realmente lo matan, pero lo matan cuando el faraón, el rey de aquel lugar, descubre que le había mentido. Descubre su mentira. Así que es importante cuando vemos esto, porque vemos a un hombre que tiene una promesa de Dios. Un hombre que tiene el respaldo de Dios no solo para él, sino para la gente que viene detrás de él. Pero cuando llega la primer prueba, decide buscar cómo arreglar la prueba y deja detrás el altar. Y descuida su relación con Dios. Y descuida su conexión con Dios.
y dejar atrás el altar que representa mi conexión con Dios, mi adoración, mi culto a Dios. Y mi culto no es solo reunirnos. El apóstol Pablo que dice que nuestro culto es lo que le ofrecemos a Dios diariamente. Es lo que le damos a Dios diariamente, mi relación con Dios. Y en mi relación con Dios, cuando Abraham la empieza a descuidar, empieza a cometer errores. Comienza a mentir y casi le cuesta la vida. El verso 7 de Génesis, del capítulo 12, dice: el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Así que, como resultado de esa bendición, Abraham edificó un altar al Dios que se le había aparecido. ¿Qué significa esto? La respuesta a la bendición de Dios fue conectarse con Dios. Y yo quiero hoy pasarlo a nosotros. Muchas veces le pedimos a Dios cosas, pedimos cosas y vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor. Y muchas personas, cuando Dios responde, cuando Dios hace el milagro, su primera respuesta es consagrarse a Dios, buscar a Dios, conectarse con Dios, porque Dios me respondió en mi problema, porque Dios me dio sus promesas. Pero ¿qué pasa cuando los problemas vuelven a llegar? ¿Qué pasa cuando vuelvo a enfermarme, cuando vuelvo a tener escaseces, cuando pierdo lo que había ganado? ¿Qué pasa cuando quiero arreglar las cosas por mí mismo y dejo detrás el altar? ¿Qué pasa? Había hambre en Canaán, amado. Había hambre en aquella tierra. Pero eso no tiene nada que ver con el altar. El hambre es una cosa y la relación con Dios era otra. Así que Abraham podía haber ido a buscar comida, pero no dejar detrás su conexión con Dios. Podía haber ido a solucionar las cosas, pero fue muy importante para él la abundancia de Egipto. Y yo quiero decirte esto: lo poco que a veces encontramos en Canaán, que es el lugar donde Dios me puso, es mejor que lo mucho que puede encontrar en Egipto, alejado de Dios. Es mejor lo que encuentro en el lugar donde Dios me llamó y el lugar donde Dios me plantó, que lo que puedo encontrar alejado de su presencia. Porque al principio, como Abraham, las cosas van bien. Al principio, como Abraham, el dinero está, las cosas funcionan. Pero vienen luego las consecuencias de muerte y de destrucción. Plantar un altar y no alejarnos de ese altar. ¿Por qué el altar era importante? Porque el altar era parte de su trabajo. Era montar piedras sobre piedras. Claro que Dios está en todos lados, pero el altar era la representación de los hombres de decir: este es mi pacto con Dios, mi relación con Dios, y comienzo a fabricar, y comienzo a construir, y comienzo a edificar. Por eso era importante. Y eso le trajo mentiras. Alejarse de Dios le trajo mentira, le trajo bochorno, le trajo que prácticamente se muere. Comenzó a alejarse del altar y la sombra del altar se comenzó a enfriar, comenzó a traerle demasiados problemas, porque no estaba en el lugar donde Dios le plantó, porque no estaba en el lugar donde Dios lo hizo crecer, porque no estaba en el lugar que era parte de su bendición, era estar en el lugar correcto. Y parte de la bendición era: te voy a llevar a una tierra. Dios nunca le dijo: todo será fácil. Dios le dijo: te voy a poner en una tierra y esa tierra es tuya. Y tendrás que trabajar y tendrás que hacer y no puedes desistir. Sabes, veía hoy una planta y me recordó algo. Quiero enseñártela rapidito. Yo no soy botánico, así que me perdonan con el nombre de la planta. Pero mi esposa, en la primavera pasada,
se le ocurrió plantar una de estas plantas en el jardín de nuestra casa. Y el resultado no fue esta pequeña planta. El resultado es que mi esposa plantó esa planta en un jardín directamente a la tierra, no en una pequeña vasija. Y no solo la plantó directamente en la tierra, sino que la plantó justo al lado de una fuente de agua. Y no solo eso, sino que también le echó alimentos para plantas. Así que la consecuencia de aquello que hizo mi esposa es que esta pequeña planta que ustedes ven aquí se multiplicaba por días. Y era extremadamente grande, que tomaba parte del jardín. Y se salía por los costados. Y tenía que mi esposa mantenerse recortando y recortando, porque crecía con demasiadas fuerzas aquella planta. Plantamos muchas otras, pero esta sin duda superó a todas las demás. Pero llegaba a la oficina hace unos días y la administradora de aquí de la iglesia ama las plantas también y no sabe que se la tomé prestada, así que no le digan. Y sabes, veía esto cerca de su ventana y me recordaba aquella planta que plantó mi esposa. La diferencia es que esta no ha crecido como aquella. La diferencia es que esta no es tan frondosa ni tan fuerte, pero te digo más, aquella sus hojas eran mucho más verdes, esta la veo con alguna enfermedad, porque está adentro, porque no está directamente al sol, porque no puede echarle la misma cantidad de agua, pero más importante, porque tiene muy poca tierra, porque tiene muy poco espacio donde echar raíces, tiene muy poco espacio del que alimentarse. Por lo tanto, si tú la ves que está bonita, que tiene los colores que tiene que tener, pero no se compara con la que mi esposa sembró. ¿Por qué? Porque aquella tenía acceso a alimento, así que podía crecer con más fuerza, podía ser más saludable. Y esta tiene muy limitados sus recursos. Cuando yo pienso en estas plantas, pienso en Abraham. Pienso en alguien que tuvo dinero, que le fue bien en Egipto por un tiempo, que las cosas parecía que le iban bien, pero hay gente que sigue con el deseo de salirse del jardín donde tienen la comida, donde tienen el agua, donde tienen la tierra para echar raíces, y quieren seguir en pequeños frascos y quieren plantarse en otro tipo de lugar. Entonces después la pregunta es, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no nos desarrollamos? ¿Por qué veo que en mi vida hay pequeñas hojas que empiezan a enfermarse? ¿Por qué no tengo fuerza mi tallo para que el viento lo resista? ¿Por qué? Porque insistimos en salirnos de donde Dios nos puso. Porque insistimos buscar alternativas que Dios no nos ha mandado. Y Abraham insistió en alejarse de su jardín, alejarse del lugar donde Dios lo llamó, así que por un tiempo le fue bien. Pero si esta planta yo la dejo por mucho más tiempo, sin recibir sol, terminará muriéndose. Y hay personas que terminarán lamentablemente muriéndose porque insisten una y otra vez en no plantarse en Dios, en que las raíces no sean profundas. Así que son raíces superficiales. Solo en la tierra donde Dios nos trajo es donde podemos estar completamente echando las raíces necesarias, pudiendo echar realmente lo que es importante. Pero en el capítulo 13 de Génesis, cuando sigues leyendo, verás que qué bueno, que Abraham tomó una buena decisión. Y dice en Génesis capítulo 13, verso 3, anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado, ¿dónde? Al principio.
entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Qué bien que Abraham entendió. Qué bien que Abraham dijo, me perdí. Se me perdió el camino. Mejor regreso. Mejor regreso al lugar donde no me tenía que haber ido. Mejor regreso al altar que dejé abandonado. Mejor regreso al lugar donde las cosas me iban diferente. Mejor regreso. Y dice que regresó a las colinas de Betel. He predicado otras veces sobre Betel, pero Betel significa la casa del pan o la casa del Padre. Así que es lo que hizo. En otras traducciones se traduce como casa de luz. Así que lo que hizo Abraham es regresar a la luz, regresar a su camino, regresar una vez más. Pero yo quiero que entiendas esto, la importancia de Betel. Porque lo importante es, ¿sabes? Betel son montañas. Esta parte de Betel son montañas. Y esta parte de las montañas de Betel era importante para la guerra. Porque los ejércitos podían estar en la parte arriba de la cordillera y podían atacar fácilmente al ejército que venía por debajo. Dios te puso en un lugar estratégico. Dios te ha plantado en el lugar donde vas a dar frutos. Dios nos ha puesto en los lugares donde vamos a prosperar. No siempre las cosas nos van a ir bien, pero son necesarias para mis guerras. Son necesarias para mis batallas. Hoy yo no tengo tiempo para mucho más, pero si buscas en la Biblia lo que está haciendo Dios en este lugar, si buscas en la Biblia lo que tuvo que hacer Abraham en aquel lugar, verás toda la diferencia, verás todo lo que Dios hizo. Porque en Betel, hoy no tengo tiempo de chequear cada texto. Luego, si te interesa, me lo pides y te los doy cada uno de ellos. Pero mira solo algunos de los eventos que pasaron en Betel. Al lugar donde Dios puso a Abraham. Al primero que Dios puso fue Abraham. En Betel, Abraham construye el altar. En Betel, Dios se le aparece a Jacob en un sueño. En Betel, Jacob lleva a su familia para ser bendecida. En Betel, Dios se le aparece cuando se arregla su relación, la relación de Jacob con su hermano. En Betel, cerca de Betel, es la segunda ciudad que conquista Josué y los israelitas, la ciudad de Ai. En Betel, las tribus conquistan la zona. En Betel, la jueza Débora reúne a todo el ejército de Israel para luchar contra sus enemigos. Israel vence contra los filisteos. El rey Saúl reúne allí en Betel a todo el ejército israelita y ganan sus primeras batallas contra los filisteos. En Betel, un profeta de Judá lleva profecía y bendición. En Betel, Elías es tomado y llevado al cielo. En Betel está lleno de historias de la mano de Dios, y al primero que Dios lleva allí es Abraham. Y por un instante Abraham abandonó aquel lugar. Qué bien que regresó. Qué bien que entendió las cosas. Pero yo quiero decirte, no todo es fácil en Betel. No todo es simple en Betel. Porque Betel comienza 2200 años antes de Cristo. Y en Betel fue destruido por los imperios. Betel en el 1200 fue incendiado por completo. En el 722 los asirios destruyen Betel. Y en el siglo VI antes de Cristo, el rey Nabucodonosor también destruye a Betel. Betel es un lugar de batallas. Betel es un lugar donde las cosas no siempre salen bien, donde hay incendios, donde hay destrucciones. Pero Betel es un lugar donde en su mayoría Dios se mueve. Dios se mueve en las batallas.
Dios se mueve en las guerras. Dios se mueve en los que estamos. En Betel está el altar. En la luz, en la casa del pan y del alimento está el altar. No sigamos insistiendo de salirnos del jardín de Dios. Regresemos a echar raíces profundas para que mi planta sea saludable y pueda ser de los que cumplen estas promesas que Dios le dio. Te voy a dar una descendencia. En Betel es donde comienza la descendencia. Te voy a dar una tierra, es Betel. Y te voy a dar una bendición para ti y para todas tus generaciones. El día de hoy yo quiero terminar orando y que cantemos una última canción. Una canción de arrepentimiento. Una canción de pedirle: Padre, muchas veces he descuidado mi altar. Muchas veces me he alejado de tu altar. Muchas veces he corrido al lado equivocado. Padre, muchas veces he roto mis raíces y salgo del propósito que tenías para mí. Pero hoy quiero regresar. Hoy quiero reconectarme. Hoy quiero volver a estar contigo. Enséñame tu camino y andaré en tu luz. Llévame otra vez a la cruz. Y esa es la cruz para ti, para mí. Es el altar. Es llévame, Cristo, una vez más a la cruz, donde entrego mis pecados, donde entrego mis debilidades, donde entrego mis flaquezas, donde entrego lo que soy para que me cambies, para que me purifiques. El profeta Isaías vio que del altar salía un querubín y tomó del altar un carbón encendido y tocó los labios del profeta Isaías. Y desde el altar les dijo a Isaías: con este carbón es limpio tu pecado y es quitada tu culpa. Es hora de volver al altar. Es hora de decir: purifícame, cámbiame, hazme un corazón nuevo, hazme algo diferente para honrarte, para cambiar, para ser más como tú. Y quiero que mientras cantemos, si no te sabes esta canción, ora. Si quieres cantar con nosotros, va a estar en pantalla. Pero quiero que sea más que una canción. Quiero que digas: Padre, perdóname por alejarme de ti. Perdóname por estar buscando mi propio camino y desconectándome de tu camino. En el nombre poderoso de Jesús.